Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, bienvenida. Estamos en el Gracias. emblemático Boulevard Oroño. Córdoba y Oroño, un lugar icónico para la ciudad de Rosario, obviamente. ¿Por qué es tan icónico? Bueno, Claudio? porque el Boulevard nace como Boulevard santafesino, un plan del municipio para embellecer a la ciudad y tornarla de bulevares, ¿no? A eso le sumamos que empieza a construir sus casas, sus residencias, la clase alta rosarina, la aristocracia de Rosario, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se empieza a desarrollar una vida social importantísima dentro y en torno a lo que es este bulevar. Por donde uno mire ve una actividad comercial acá. Pero acá mismo había un lugar súper representativo y de alguna manera revolucionario para la época. Tenemos a espalda nuestra un edificio icónico de la ciudad de Rosario, como es el edificio de la Comercial, Sí. que durante muchísimo tiempo fue uno de los edificios más altos de la ciudad. Mirá. Y ese edificio vino como a romper con aquella aristocracia. Y hoy en día el Boulevard se convirtió en un lugar donde encontramos facultades, colegios y como lugar de concentración de gente. Obviamente tenemos locales gastronómicos, bares temáticos muy importantes, que a lo largo de las 18 cuadras del Boulevard es muy bueno venir a visitarlo. Como guía, te pregunto, ¿cómo imaginás Boulevard Oroño, pero en 100 años? Entendemos que como ciudad va a seguir creciendo y por ahí los edificios de altura y los lugares se van a ir embelleciendo cada vez más, pero siempre cuidando ese patrimonio arquitectónico que fue legado de aquellos años de 1900 en adelante. Agus, ¿querés una factura? Sí, salada. En Rosario, con la llegada de la inmigración, todos esos panaderos de origen europeo, españoles, italianos, trajeron todas, bueno, sus recetas, sus costumbres, su identidad política también, porque ¿sabías de dónde vienen los nombres de las facturas? No. Bueno, por ejemplo, la mayoría de los panaderos eran anarquistas. Ajá. Y el anarquismo, digamos, o los anarquistas tienen conflictos generalmente con el poder político, con la iglesia, con la policía, con los militares, y para ofenderlos, digamos, les pusieron el nombre a sus facturas: cañoncitos, vigilantes. Bueno, Plaza San Martín, otro lugar referente de la ciudad de Rosario. Aquí enfrente, en Dorrego y Córdoba, se desarrollaba la tauromaquia, las corridas de toros. Uf, Bueno, aquí enfrente había una plaza de toros, ¿allá? Córdoba y Dorrego, y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se desarrollaron las corridas de toros. Traído de España. Obviamente la colectividad española trajo toda su impronta como para desarrollar las corridas de toros, pero fue siempre resistido por la sociedad rosarina, la sociedad protectora de animales. Menos mal. Las crónicas de la época cuentan que se desarrollaban muchos conflictos, la gente, digamos, era muy belicosa, no estaba muy bien organizada, entonces hizo que el rosarino se empiece a alejar de lo que eran las corridas de toros, y como estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un deporte popular empezó a crecer y a concentrar el entusiasmo de los rosarinos, que fue el fútbol, ¿no? Ah, o sea, mirá. se dejó de lado todo lo que Claro, antes lo único que funcionaba era esta corrida de toros, era. Y sí, básicamente. la gente no tenía mucho Todavía para no había distraerse. deporte, fútbol. digamos. ¿Y la Plaza San Martín ya funcionaba? ¿Ya estaba como plaza cuando se hacían las corridas? No, la Plaza San Martín, como dijimos antes, era Plaza de las Carretas, Bien. que era un lugar que concentraba, digamos, las carretas que venían de la provincia de Santa Fe o de distintos lugares del país a comercializar sus productos. Ingresaban por la calle Córdoba y Mirá. este era un lugar de estacionamiento de esas carretas. Bueno, me encantó la historia. Bueno, ahora te invito a seguir caminando por calle Córdoba. Me encanta, ahí vamos. Siempre me llamó la atención este tipo de puertas, ¿ves? Siempre paso por acá y veo estas puertas como más pequeñas, diferentes. Nunca sé por qué están así construidas. Las mansiones que estamos viendo ahora, que invitan a irnos al pasado, a principios del siglo XX, cuando fueron construidas, tenían personal de servicio. O sea, ese personal de servicio que trabajaba en el mantenimiento de la mansión, ingresaba por la puerta de personal de servicio. Por otra puerta. Claro. Hoy estas residencias, de todas maneras, si bien nacieron con otro fin, hoy siguen vigentes. Sí, sí, sí. Hoy funciona, por ejemplo, el Colegio de Escribanos en esta Claro. mansión,
que era la propiedad de Casiano Casas y Adela Echesortu. ¿Y la Federación Gremial, por ejemplo? Al lado funciona ¿También? la Federación Gremial, por ejemplo. ¿Sigue funcionando? Sigue funcionando, sí. Mirá. Te invito a seguir paseando por el Paseo del Siglo Invítame, y sí, cerrando acompaño. como está cerrando la tarde, Sí. a ir a tomar un rico y calentito café. Ay, necesario, un café de especialidad. De especialidad. Un cafecito urbano, Un café de ¿verdad? especialidad, sí. Dale, vamos. Vamos. Claudio, siguiendo con el recorrido histórico y lo que venías contando, qué importante las cafeterías también en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Siempre se dice que para que la ciudad se forme tiene que tener la plaza, la escuela, la iglesia y la cafetería también, la incluimos ahí. Sí, encima en la zona que estamos concentra lugares emblemáticos, facultades, Palacio de Justicia. La zona es ideal para el encuentro de los rosarinos, ¿no? Estamos en el Paseo del Siglo y tenemos, entre un montón de cuestiones, muy cerca la Facultad de Derecho, que a comienzo de siglo también era la Facultad de Ciencia Política, funcionaba ahí, y estamos muy cerca de lo que fue también otro bar emblemático para la ciudad, como el 25 de mayo. Bueno, correcto. Funcionaba un poco en este sentido, ¿no? Sí. Del estudiante, del que venía, del que pasaba, del que ingresaba a la ciudad, como refugio, como contención también para tomarte 5 minutos y para que de alguna manera también la sociedad empiece a crecer, ¿no? Y poder agrupar a todo el mundo que iba desarrollando distintas tareas en todo este ámbito. Claro, entrado ya en el siglo XX, 1940, que encontramos el famoso bar 25 de mayo, los parroquianos que se reunían, de aquellos estudiantes que se reunían en el bar 25 de mayo, bueno, quizás con la misma idea de nosotros de tomar un café, pero bueno, lo que es la cafetería, todo fue evolucionando a encontrar hoy un café de esta estirpe, no tan rico. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Yo te agradezco por habernos acompañado desde donde empezamos, allá calle en Córdoba, descubriendo la historia, el patrimonio, para que no solo los rosarinos, sino que todos los visitantes que lleguen a la ciudad puedan empezar a conocer y degustar ese patrimonio gastronómico que tenemos. Disfrutarlo también, ¿no? Porque muchas veces uno está en su propia ciudad, no la conoce, no conoce los rincones, los secretos. Sentarse acá, que tal vez fue el mismo lugar que hace 40 años atrás nuestros abuelos se sentaban a tomar, tal vez no un café de especialidad, pero sí un espeso, un cortado. Tratar de recuperar esos lugares que nos conforman como sociedad y nos hacen también repensar dónde estamos y qué queremos hacer. Así Muchas que un gracias. placer estar acá. Gracias.